Muy buenos días, queridos hermanos de la Iglesia Bíblica Cristiana de Constructores, continuando con la serie de devocionales del libro de Lucas. Esta vez vamos a hablar sobre el capítulo 4, versículo 31 al 44. Y esta vez, en este texto, vamos a ver sobre la autoridad de Jesucristo. Bueno, y la autoridad de Jesucristo en la época de él realmente causó mucha sorpresa, mucha envidia, y algunos incluso tramaron qué hacer en contra de Jesucristo porque veían que la autoridad de Jesucristo impactaba al pueblo. Y en este texto vamos a ver varios ejemplos sobre la aplicación de la autoridad de Jesucristo, y también vamos a ver exactamente dónde radicaba esa autoridad. Miremos el versículo 32. Dice: y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Entonces la palabra de Jesucristo era con autoridad. ¿Por qué la palabra de Jesucristo era con autoridad? Ahora, para nosotros tener autoridad hoy en día, necesitas de repente estar al mando de un grupo, necesitas tener un cargo, un grado, un título, cierta posición, de tal manera que eso te da autoridad, ¿cierto? Ahora, pero dice, su palabra era con autoridad. ¿Cómo era su palabra? Su palabra era una voz de mando, de tal manera que todos obedecían su palabra. No creo que esa era la idea, sino que la autoridad de Jesucristo radicaba en que Él mismo es el Hijo de Dios. Él es Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Jesucristo es Dios, de tal manera que Jesucristo se hizo hombre y vivió entre nosotros sin dejar de ser Dios, pero a la vez también siendo hombre. Entonces, Jesucristo radicaba su autoridad en lo que Él mismo es. La autoridad que Él tenía era por lo que Él es. Él es Dios. Y de tal manera que Él lo demostró a través de todo su ministerio terrenal. Incluso se le sujetaban espíritus inmundos, se le sujetaba la naturaleza misma, enfermedades. No había quien se opusiera a la autoridad de Jesucristo, porque Él es Dios, Él es creador. Así es, Él es el que da la vida, el que sustenta la vida. Entonces su autoridad radicaba en lo que Él es, y Él es Dios. Entonces, las personas hoy en día tienen autoridad en base a lo que se les da, en base a los cargos y los títulos que se les da. Pero la autoridad de Jesucristo es en base a lo que Él es. Y justamente en el libro de Mateo 28, versículo 18, Jesucristo dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y cuando dice Jesucristo que toda potestad le ha sido conferida a Él, eso quiere decir que toda autoridad le ha sido dada a Él. Es interesante porque justamente antes de que Jesucristo les comunicara la gran comisión a los discípulos, les dice que la autoridad yo la tengo. Así es, porque Él es Dios. Toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, no solamente en la tierra, sino también en el cielo, en el área espiritual. Y con toda esa confianza, Jesucristo recién allí les da la gran comisión. Ahora, pero no solamente eso. Veamos algunos ejemplos en ese texto de Lucas 4, del 31 al 44. Tú puedes leerlo en tu casa, el libro de Lucas 4, del 31 al 44, que habla sobre la autoridad de Jesucristo. No solamente eso, vamos a ver algunos ejemplos de la autoridad de Jesucristo. Por ejemplo, el versículo 33 dice: estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Así es, los mismos espíritus conocían quién era Jesucristo. Ahora, pero veamos el versículo 35. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo ningún daño. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta?
que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. La gente estaba totalmente sorprendida de la autoridad de Jesucristo, porque Jesucristo es Dios. Ahora, si Jesucristo es Dios y tiene toda la autoridad sobre diversos espíritus inmundos, entonces, y nosotros creemos en Jesucristo, pues no tenemos que tener miedo a cualquier espíritu inmundo que se atraviese o que quiera sacarnos del camino cristiano que hemos elegido. Y esto se ve mucho en la selva. Por ejemplo, cuando tú ves a los indígenas, que los indígenas le dicen, bueno, alguien te ha hecho daño, alguien te ha hecho brujería, en otras palabras, y los indígenas inmediatamente comienzan a temblar, inmediatamente se comienzan a enfermar, inmediatamente comienzan con dolores y todo eso, porque allá hay un mundo espiritual que generalmente afecta a los indígenas de una manera negativa. Pero la Biblia dice que esos espíritus se les sujetaban a Jesucristo, le conocían a Jesucristo y se sometían a la autoridad de Jesucristo, porque Jesucristo es Dios. Porque su palabra era con autoridad, porque esa autoridad venía, no porque alguna organización humana, algún concilio, vamos a decirlo así, nadie le dio esa autoridad. Esa autoridad Él la tiene porque viene justamente por lo que Él es. Él es Dios. Él es Dios y hay que reconocerlo como tal. Y no solamente eso, veamos también el versículo 39. El versículo 39 dice, justamente cuando la suegra de Pedro estaba mal, dice, e inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante le servía. Hasta las enfermedades se sujetaban a la autoridad de Jesucristo. A veces cuando tú estás enfermo, ya te sanas, te ponen las vacunas, todo eso, pero todavía estás convaleciente. Pero dice que Jesucristo la sanó y al instante le servía. O sea que la sanidad fue total, no fue a medias. Qué interesante, ¿cierto? Veamos otro ejemplo. Versículo 40 dice, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a Jesucristo, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios, pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Entonces Jesucristo, poniendo su mano, también los sanaba. Entonces vemos varios ejemplos de la autoridad de Jesucristo y hay muchos más. Pero principalmente la autoridad de Jesucristo radica en lo que Él es. Dice que su palabra era con autoridad. Ahora, vayamos al versículo 43, un versículo que me agrada bastante, porque ustedes saben, yo soy misionero. Dice, pero Él les dijo, o sea, Jesucristo les dice, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Entonces Jesucristo dice que es necesario que Él anuncie el evangelio del reino de Dios en otras ciudades. Pero ¿cuál es el contexto? El contexto es de la autoridad de Jesucristo. La autoridad sobre demonios, sobre enfermedades, una autoridad suprema, porque Él es Dios. Su palabra era con autoridad. Él tenía autoridad, porque es Dios. Ahora, ese contexto de la autoridad que tenía Jesucristo tiene que ver justamente con el evangelio. Dice que es necesario que este evangelio del reino de Dios yo lo anuncie también en otras ciudades. Recuerden Mateo 28:18, que dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. El discipulado tiene que ver justamente con el inicio del evangelismo. Ahora, si Jesucristo nos está diciendo que es necesario que el evangelio, es necesario que tú hables de Cristo en otros lugares, y el contexto es la autoridad, atento a esto por favor. Cuando tú vas y predicas el evangelio, estás en el cumplimiento de la gran comisión, estás en tus grupos pequeños, estás en tu trabajo, estás en la vida, cuando todo el mundo se está desesperándose ahora por el COVID, porque se va a morir y todo eso, cuando tú estás predicando ese evangelio, ten en cuenta algo, que la autoridad de Jesucristo está contigo, porque el contexto es la autoridad. Y luego Jesucristo les dice,
es necesario que este evangelio yo lo predique en otras ciudades. Y cuando Jesucristo envió a los discípulos, les dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bajo el contexto que Jesucristo tiene toda la autoridad, toda la potestad. Por lo tanto, cuando tú predicas de Jesucristo, cuando tú hablas de Jesucristo, cuando tú estás en otros lugares predicando el evangelio de salvación y que da esperanza a todo aquel que está desesperado, a todo aquel que ya no sabe qué hacer, a todo aquel que está deprimido, cuando tú das ese evangelio, recuerda la autoridad de Jesucristo. La autoridad de Jesucristo como Dios, como Hijo de Dios, está contigo. No tienes que temer. No tienes que temer. Finalmente, nuestra autoridad radica en Jesucristo. No radica en nosotros mismos, sino radica en Jesucristo. Jesucristo, Él es la autoridad encarnada. Él es Dios mismo. La palabra encarnada. Él es Dios mismo. Nuestra autoridad no radica en lo que yo sé, no radica en lo que yo tengo, no radica en quién soy yo, radica en Jesucristo. Porque Jesucristo tiene toda la autoridad. Ahora, esa autoridad, déjame decirte esto, porque la gente le seguía a Jesucristo, y estamos terminando, la gente le seguía a Jesucristo, la gente se sorprendía de esa autoridad, la gente estaba con él, la élite religiosa de su época estaba envidiosa, no sabía qué hacer, porque todo el mundo estaba yendo tras de Jesucristo. Pero recuerda, a Jesucristo no solamente le reconocían su autoridad, esta autoridad era respaldada por su testimonio. Entonces, cuando nosotros predicamos con la autoridad que Jesucristo nos da, porque Cristo está en nuestro corazón, recuerda esto, tu testimonio tiene que ver con tu predicación del Evangelio. No lo vas a separar. No pueden ir separados. ¿Por qué? Porque la autoridad de Jesucristo también tenía que ver con su testimonio. Ahora, esa predicación de la palabra del Señor, el anunciar el reino de Dios en otros lugares, tiene que estar respaldado por un testimonio santo, un testimonio íntegro, un testimonio de entrega total a Jesucristo. Tu predicación de la palabra de Dios, tu liderazgo, tu servicio en la iglesia, tu evangelismo, todo eso tiene que estar respaldado por el testimonio que nosotros debemos de tener como hijos de Cristo. Hay mucho que hablar sobre el aspecto, sobre todo esto de la autoridad de Jesucristo, pero solamente quiero dejarte con esto. Jesucristo tiene toda autoridad, porque Él es Dios. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, Jesucristo nos da esa autoridad, porque Él dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos. Esa predicación que tú tienes de la palabra de Dios, donde quiera que estés, tiene que estar respaldada por un testimonio íntegro, santo, delante de Dios. Eso va a hacer que lo que tú hablas sea escuchado por otras personas. Puedes tener la mejor enseñanza del mundo, pero si no hay un buen testimonio, si hay una vida en pecado, esa vida en pecado está nublando, está eclipsando tu enseñanza, lo que tú hablas, lo que tu evangelismo. Entonces, cuando tú hables de Cristo, recuerda que tiene que estar a la par con un testimonio de entrega total, no a medias, de entrega total al Señor. De entrega total al Señor. Y eso es lo que requiere este mundo.
que nosotros vayamos con pasión y prediquemos la palabra del Señor, sabiendo que Cristo está con nosotros y Él nos da esa autoridad. Pero no te olvides de tu testimonio tiene que ser un testimonio de entrega total también a Jesucristo. Eso es lo que está esperando este mundo, eso es lo que está esperando esta sociedad. Esta sociedad no está esperando de gente tan que se lo saben todo, pero que su testimonio no sale ni a la esquina a predicar. Y tiene miedo. Si vamos a morir predicando de Jesucristo. Y si va a venir peores virus, quién sabe. Pero qué miedo vamos a tener nosotros. Eso no quiere decir que no tengas cuidado. Ten todo el cuidado que tú quieras. Pero no podemos vivir en miedo. No podemos vivir en temor. Porque Cristo está con nosotros. De tal manera que nosotros vayamos a predicar. Es necesario, dice. Es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del Reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Porque para esto he sido enviado. Y Jesucristo nos dice después, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Él nos da toda esa autoridad. Qué hermoso este tema de la autoridad de Jesucristo. Bueno, queridos hermanos, permítanme orar. Permítanme orar al terminar este devocional. Oremos. Señor, amado Padre, gracias por darnos este tiempo con tu palabra, Señor. Gracias porque Jesucristo tiene autoridad, porque Jesucristo es Dios y nos da esa autoridad porque Cristo está en nosotros, de tal manera que nosotros podamos predicar el Evangelio del Reino donde quiera que estemos. Para eso Cristo fue enviado, para eso también nosotros fuimos enviados. Gracias, Señor, que prediquemos de Cristo sin miedo y sin temor, sabiendo que Cristo está con nosotros y que nuestro testimonio de integridad y de entrega total a Jesucristo respalde justamente la predicación del Evangelio. Tu bendición, Señor, para tu iglesia. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Hasta otra oportunidad.